Un anciano vagabundo llegó a un hospital con un pequeño en brazos, el cual se encontraba en un estado verdaderamente deplorable, pues era evidente de que llevaba mucho tiempo sin tomar agua, debido al nivel de deshidratación que éste tenía. Así también, una enorme barriga sobresalía de su pequeño cuerpo, la cual alarmó a los médicos, quienes responsabilizaron al pobre anciano por descuidarlo de aquella manera, sin imaginar que don Daniel solo estaba salvándole la vida. El pequeño había sido encontrado en medio de la nada, tirado en una carretera por donde el anciano retornaba a su humilde hogar, después de haber terminado su jornada laboral como reciclador. Él todos los días caminaba 2 kilómetros afuera de la ciudad para poder vender lo que había recogido en el día, pero mientras éste se encontraba empujando su carrito, pudo escuchar un sonido completamente inusual, el cual se iba debilitando cada vez más. El anciano, aterrado de lo que pudiera encontrar, se fue acercando muy lentamente, hasta que finalmente vio un bulto en medio del suelo. Se trataba de un pequeño que lucía completamente delgado y parecía llevar mucho tiempo en aquel lugar, pero lo que más lo asustó fue la expresión que tenía en su rostro, el cual se encontraba acurrucado y temblando por el terrible frío de la zona. El anciano no podía dejarlo en medio de la carretera, sobre todo cuando muy pronto oscurecería, pues en aquel lugar podían sucederle las cosas más terribles, así que decidió subirlo en su humilde carrito de supermercado y conducirlo al hospital más cercano. Pero cuando el anciano lo tomó en brazos, lo primero que vio fue su enorme estómago, el cual sobresalía de su pequeño cuerpo desnutrido. Don Daniel no podía entender cómo los padres eran capaces de abandonar a sus hijos, pues si bien él jamás había tenido la oportunidad de tener uno, en su juventud siempre lo había anhelado. Pero su difunta esposa no había podido quedar embarazada, y ahora que ella ya no estaba con él, éste se había quedado solo. Así que aquel anciano, muy preocupado, iba rezando por aquel pequeño de camino al hospital, pues éste lucía verdaderamente mal, y así también no dejaba de pensar de que era una suerte de que lo hubiera encontrado aún con vida, y si Dios lo había puesto en su camino, era para poder salvarle la vida. Finalmente, cuando el vagabundo llegó al hospital después de 1 hora de un largo camino, el pequeño respiraba mucho más lento. Los médicos, al verlo entrar con un pequeño en brazos en condiciones muy precarias, actuaron rápidamente, pero lamentablemente la situación de éste era completamente delicada, ya que había caído desmayado en el camino, debido a que su pequeño cuerpo presentaba signos de que alguien había hecho algo terrible. Las marcas que encontraron los médicos eran inconfundibles, como si éste hubiera estado retenido en algún lugar. Así también, su piel lucía muy pálida, como si no hubiese salido al sol por mucho tiempo. Todo aquello levantó sospechas en los médicos, quienes decidieron solicitar radiografías y ecografías inmediatamente. Fue así como pudieron observar que el pequeño tenía huesos rotos y además que en su vientre tenía una gran lombriz, la cual generaba la hinchazón, producto de la mala alimentación. Pero aquello no fue lo peor,
pues en su brazo pudieron encontrar una marca de nacimiento, la cual les dio a todos la identidad de aquel pequeño. Se trataba del hijo del gobernador, quien actualmente aparecía en todos los diarios, ya que su padre había publicado que no lo hallaban por ningún lado. Los médicos comenzaron a sospechar que el anciano quien lo había llevado a aquel lugar era el responsable de todo, así que esto debía ser tratado inmediatamente por las autoridades, por lo que no dudaron en llamarlas y detuvieron al anciano para hacerle diversas preguntas. Don Daniel juró ser inocente y contó cómo lo había encontrado en medio de la carretera, pero lamentablemente nadie le creyó, pues todos supusieron que por ser de condición humilde, él había tomado al pequeño para sacarle dinero al gobernador y así salir finalmente de la pobreza. El vagabundo no podía creer que todo aquello estuviera pasando. Él realmente creía que Dios había puesto a aquel pequeño en su camino para salvarlo, y ahora se encontraba metido en un enorme problema, pues lo estaban acusando de algo completamente terrible, cuando éste solo era un anciano con un corazón muy grande, quien jamás hubiera hecho algo así para sacar provecho de la situación. Todo estaba en contra del anciano, pues nadie lo conocía, ya que siempre había vivido apartado del resto, viviendo del reciclaje, y nadie prestaba atención a los recolectores. Ahora, el pobre don Daniel iría tras las rejas, bajo un terrible cargo, pues el gobernador, tras enterarse de la situación en la que se encontraba su hijo, se encargaría de que todo el peso de la ley cayera sobre él. Pero un día, un verdadero milagro sucedió, pues el pequeño despertó finalmente del coma, y lo primero que dijo sorprendió a los médicos, pues él confesó que todo aquel tiempo su madre había sido quien lo había tenido, junto con su nuevo novio, quienes habían planeado todo para sacarle dinero al gobernador. Así que ella, con engaños, lo había llevado en su auto hasta un pequeño cuarto, el cual se encontraba custodiado por el novio, quien no lo dejaba salir de allí y quien le causaba todas aquellas contusiones. Pero cuando su madre se había dado cuenta de esto, ella se arrepintió y vio la oportunidad de sacarlo de aquel lugar cuando el hombre no se dio cuenta, metiéndolo en el auto y pidiéndole que saltara a la carretera cuando éste estuviera en marcha. Así fue como el pequeño había terminado en medio de la nada, y muy pronto aquel anciano lo había ayudado, pues si no hubiera sido por él, el pequeño no hubiera podido llegar a un hospital. Al escuchar las palabras de su hijo, el gobernador se arrepintió por haber juzgado mal a don Daniel, quien solo había ayudado a su pequeño, así que inmediatamente envió a un guardia para que lo soltara, además de recompensarlo por sus buenas acciones, dándole dinero y un seguro médico para que pudiera pasar el resto de su vejez tranquilo. Así también, el gobernador pudo dar con el paradero de su ex esposa y su nuevo novio, quienes fueron declarados culpables y enviados a una celda a pasar el resto de sus vidas por haber sido capaces de hacer algo tan terrible. Queridos amigos, muchas gracias por tu visita una vez más aquí en tu canal, Historias de Fogata. Te envío un fuerte abrazo y te invito a ver las demás reflexiones que tenemos en nuestro canal. Muchas bendiciones y hasta la próxima.